¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de ciberseguridad del mes de mayo, presentado por Nemo. Estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Les recordamos que Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal, y Nemo CERT es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Como cada webinar, vamos a comenzar con temas de actualidad y tendencias que NemoCert genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que en esta ocasión presentará Abraham Pueto, quien forma parte del equipo de NemoCert. Adelante, Abraham. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la información que el equipo de respuesta a incidentes procesa diariamente y que es utilizada para notificarlo a cada uno de nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en la infraestructura de TI que está expuesta a Internet. En esta sección veremos la parte de las notas destacadas del mes de abril. Tenemos como número 1, descubren vulnerabilidad de día 0 en Oracle WebLogic. Esta vulnerabilidad está afectando a todas las versiones de Oracle WebLogic, donde un atacante puede aprovechar esta vulnerabilidad para ejecutar comandos de manera remota mediante el envío de solicitudes HTTP. Después tenemos la filtración masiva de datos de correo electrónico, expone más de 2.000 millones de registros personales, comprometen sitios abandonados de gobiernos en México, riesgos identificados en las aplicaciones bancarias, SWIFT, cibercriminales reducen montos de transferencias para eludir la detección. Esta nueva sección, brechas de seguridad del mes de abril, se va a estar implementando en los próximos webinars. Aquí, de forma general, observamos 13 de las brechas de seguridad que el equipo de respuesta identificó en el análisis que realiza a partir de sus fuentes de información. En esta sección de tendencias de actividad maliciosa, respecto al análisis de las 5 categorías, observamos una disminución a excepción de la categoría de phishing, que aumentó un 3%. Respecto a la actividad de Command and Control en México, los cuales representan las direcciones IP maliciosas empleadas para realizar control remoto de los equipos comprometidos, en el mes de abril se identificó mayor presencia en Estados Unidos, seguido de Alemania, Polonia, Países Bajos, Irlanda, México, Singapur, Hong Kong y Reino Unido. Entrando a detalle, respecto al grupo de eventos relacionados a vulnerabilidades que NemoCert identificó en el mes de abril, el top 5 de estos contempla el protocolo CWMP, NTP, Telnet, PUDL y Freak, mencionando que hubo un aumento en la vulnerabilidad CWMP, NTP y disminuyeron los protocolos Telnet, SSL PUDL y SSL Freak. En caso de la actividad relacionada a malware, las familias de estas con mayor actividad corresponden a WannaCry, Zero Access, Mirai, Sility Peer-to-Peer y Rapnit, donde podemos observar que de todas las familias, Rapnit aumentó un 7% en consideración con el resto. Muchas gracias, Abraham, por la información presentada. Con esto damos por terminada la sección de tendencias y actualidad de NemoCert y ahora vamos con el contenido principal del webinar, el cual lleva por nombre Mi empresa está preparada para reaccionar a un incidente de ciberseguridad, que en esta ocasión presentará Juan Carlos Campuzano, quien funge como gerente de NemoCert y quien ha participado en instituciones tanto del sector público y privado en temas de ciberseguridad. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, el webinar que trataremos en esta ocasión, mi empresa está preparada para reaccionar a un incidente cibernético. Está enfocado en apoyar a las organizaciones con la finalidad de que contemplen qué actividades principales deben de ser consideradas
antes, durante y posterior a un incidente con base en nuestra experiencia que hemos estado identificando en los diversos incidentes que atendemos como servicios hacia terceros. De forma inicial revisaremos la agenda, cubriremos 5 puntos principales: definiciones básicas, incidentes más comunes hoy en día, framework de respuesta a incidentes, preparación para reaccionar a un incidente de ciberseguridad y algunos puntos de reflexión finales. Comenzando con la parte de definiciones básicas, en este momento solo nos enfocaremos a 3 que van muy ligadas con la actividad del webinar como tal, donde evento es cualquier actividad observable en un sistema o red. Prácticamente podemos ver muchos ejemplos en diferentes sistemas. Un ejemplo muy simple es la autenticación de un usuario en un sistema operativo, donde al momento de que se autentica se genera el registro correspondiente. La siguiente definición necesaria es incidente de seguridad, la cual se refiere a cualquier evento adverso que comprometa, dañe la seguridad de los activos de TI de una organización. Colocamos algunos ejemplos, pero los revisaremos más a detalle. Y por último, ¿a qué se refiere el manejo de incidentes? Es un proceso que determina las acciones a seguir para atender sistemas y redes comprometidos ante un incidente de ciberseguridad. Ahora bien, hoy en día existe una variedad considerable de nombres que se le dan a los diferentes incidentes cibernéticos. Estos varían con base en el sector al cual son dirigidos y, en nuestra opinión, algunos de los más utilizados hoy en día son los siguientes. El primero que tenemos es una APT, las amenazas persistentes avanzadas, las cuales parte de su método de compromiso involucra varios artefactos maliciosos diferentes y técnicas de entrega, inclusive tiempo en el cual se lleven a cabo, y muchos de estos son dirigidos ya a sectores muy específicos o orquestados inclusive por gobiernos. Son de las amenazas más complejas hoy en día en la parte de ciberseguridad. Siguiendo por malware. En el caso de malware, los incidentes que encontramos en mayor volumen hoy en día es el caso de ransomware, que si bien afecta principalmente a organizaciones de tamaño mediano, pequeño y a usuarios finales, pues tiene un gran impacto. Y aún así hemos identificado afectaciones en sectores como el financiero y salud principalmente, donde en el caso de salud las implicaciones han llegado a paralizar la operación de un hospital, por ejemplo, por completo. El siguiente tipo de incidente se refiere a intrusiones. Aquí en intrusiones es prácticamente el compromiso de cualquier sistema con la finalidad de obtener otro tipo de beneficio. Y dentro de estos beneficios, los principales que se destacan son las brechas masivas de seguridad, donde hacen copiados de bases de datos, de credenciales de usuario, contraseñas, de datos personales, de datos bancarios, entre otras. Otro de los objetivos es la realización de fraudes como tal, robos de información, inclusive en otros casos se pueden presentar extorsiones a raíz de este tipo de incidentes. El siguiente bloque de incidentes se refiere a todos aquellos que están relacionados con ingeniería social. Actualmente uno de ellos es el fraude BEC, el cual está enfocado en suplantar la identidad de otras organizaciones o de ejecutivos dentro de una misma organización, con la finalidad de engañar al usuario objetivo para que realice una acción en particular, principalmente motivados por cuestiones financieras y obtener un beneficio de este tipo. Seguido por phishing, que es uno de los ataques que, a pesar que ya tienen muchos años, se sigue presentando en volumen por su éxito que sigue presentando, y que está complementado con otras técnicas como phishing, que sigue la misma mecánica de engañar al usuario final para obtener los datos financieros principalmente, pero que en este caso lo hace por voz. Smishing, que es el mismo caso, pero ahora el medio es por mensaje, y en otros más pues se han llevado a cabo social presencial, ¿no? El siguiente grupo de incidentes que consideramos es skimmers digitales. En este tema en particular, inclusive ya se hizo un webinar por su relevancia, el cual pueden consultar en nuestro canal si tienen interés del mismo. Esta técnica de compromiso se enfoca en colocar código de programación malicioso, principalmente en sitios de comercio en línea, con la finalidad de capturar información tanto personal como de financieras, de tarjetas de crédito, número de expiración, número privado, con la finalidad
finalidad de posteriormente hacer fraudes o vender la información en volumen. NEART es el grupo que está principalmente detrás de este tipo de ataques, y también mencionar que investigadores de NemoCert han identificado actualmente que ya ha habido compromisos en sitios de dominio mexicano. Entonces, pues la relevancia de estas técnicas de ataque va a ir en aumento. En el caso de los incidentes de suplantación de sitios web, se enfoca principalmente en instituciones de tamaño mediano y pequeño, principalmente, inclusive grandes, en el cual se enfoca, una vez que ya suplantó su identidad mediante un sitio web, ponen a la venta lotes vehiculares o de maquinaria o los productos que la organización brinda a un precio más accesible, y por desgracia aquí el impacto de cara a las organizaciones es reputacional, y el afectado final, pues al final de cuentas son los usuarios que creen estar comprando productos a menor valor cuando realmente no sucede de esta forma. El siguiente incidente que ha estado en aumento es jackpotting remoto. Esta técnica de ataque se enfoca principalmente en hacer que los cajeros automáticos dispersen dinero, y para que se lleve a cabo esta técnica se requiere la ejecución de un código malicioso desde el interior de la organización que tenga comunicación con el dispositivo, para que haga que mediante programación como tal saque todo el dinero que tenga el mismo. Cryptomining es otro de los ataques muy comunes. Este en particular, por desgracia, la única forma de identificarlo es que se esté monitoreando la integridad de sus sitios web, y se enfoca principalmente, por un lado, a identificar código que haya sido alterado, y su objetivo es ocupar el poder de cómputo del equipo con la finalidad de minar criptomonedas para obtener el pago por ese minado como tal. Y los ataques de tipo watering hole, si bien no son tan comunes, se empiezan a incrementar su uso, en el cual se compromete un tercero confiable, y las organizaciones que tengan que tener comunicación con este tercero confiable cuando consuman un recurso en particular son redirigidos a sitios maliciosos con la finalidad de comprometer el equipo para posteriormente obtener beneficios diversos. Lo que vemos en la columna del lado derecho, pues son al final de cuentas algunas de las instituciones enfocadas y que tienen mayores afectaciones, como son agencias de gobierno, embajadas, aviación, defensa, financiero. Y estas en particulares están muy ligadas con los APTs en particular. Respecto a los frameworks de respuesta a incidentes cibernéticos, los frameworks más utilizados se enfocan en NIST, SANS e ISO. Cabe mencionar que existen otros frameworks, como es el caso de ITIL, COVID, SIS o inclusive algunos más. Sin embargo, nosotros en particular nos enfocamos mucho en el uso del implementado por SANS Institute, en el cual de forma muy general, en la etapa 1 de preparación, lo que se busca es tener todas las características necesarias que se requieren antes de atender un incidente, con la finalidad de estar preparados. La siguiente fase se enfoca en la identificación, y de forma muy general es tener claro todos los vectores de información que requerimos para identificar actividad maliciosa con base en el catálogo que previamente ya definió el equipo de respuesta. Siguiendo la siguiente etapa, que es contención, es definir las medidas, controles, acciones, mecanismos, entre otros, que deba hacer la organización para contener el incidente y que no se lleve a un nivel más crítico. El siguiente de ellos es erradicación, donde lo que se busca es, una vez que se identificó el vector que originó el incidente, corregirlo de raíz para que no vuelva a suceder. Y finalmente, recuperar la operación normal de los sistemas. Por último, tenemos la etapa de lecciones aprendidas, donde en como bien se identificó en las etapas previas, ya se tiene contemplado los puntos débiles que fueron aprovechados por los atacantes, y deben de ser revisados en toda la demás infraestructura de la organización, con la finalidad de que si se presenta en otros activos de la organización, también se apliquen las medidas correctivas correspondientes. Ahora, otro framework importante que debe de tomar en cuenta las organizaciones de forma general es MITRE ATT&CK, el cual se enfoca más en el análisis de amenazas. Este framework en particular fue liberado en el año 2015 y se enfoca en generar una base de conocimiento global que establezca un proceso para determinar las actividades
que realiza un atacante después del compromiso. Permite identificar tanto tácticas en 11 columnas, las cuales tienen como objetivo determinar la técnica que empleó el adversario. De forma general se enfoca en responder el por qué, y se tienen más de 100 técnicas especificadas en renglones que permite determinar las acciones del adversario que realizó para llegar a el qué, ¿no? Otra de las características es que este framework en particular es cada vez más utilizado como una guía para realizar actividades de threat hunting en las organizaciones, con la finalidad de que una vez que se tienen identificados las técnicas y las tácticas de un atacante, se puedan buscar estos indicios en toda la infraestructura con la finalidad de tener claridad y certeza de cuáles fueron los equipos que realmente fueron comprometidos durante una fase de un incidente. Permiten también priorizar técnicas de detección. Aquí muchas veces cuando se están realizando este tipo de actividades, las organizaciones se dan cuenta que posiblemente hay mecanismos o información que no está siendo considerada para guardarse o analizarse, y son dentro de los puntos de mejora que se identifican con estos servicios. Permite también, ya en casos muy particulares y sectorizados, identificar los principales APTs que están dirigidos a diferentes sectores, por ejemplo el financiero, y que se busque simular un APT en particular e identificar si la organización tiene la capacidad de detectar la actividad maliciosa que esa técnica de ataque en particular está ejecutándose, para contenerlo antes de que tenga un compromiso mayor. La idea del framework de forma en general es brindar un lenguaje común de información sobre un incidente que permite expresar lo que ha ocurrido y tratar de entender cómo actúa un atacante. Ya platicábamos de los frameworks de respuesta a incidentes y de igual forma el framework de Mitre. Lo ideal cuando se están atendiendo incidentes cibernéticos es que puedan convivir los dos frameworks. Por un lado, responder al incidente, pero a la par tratar de identificar las características tanto de acceso inicial al sistema comprometido, qué se ejecutaron, qué medidas de persistencia se hizo el ataque para permanecer y tomar control de ese equipo comprometido, si realizó elevaciones de privilegios hasta tomar control por completo del equipo, si realizó técnicas de evasión de defensas, si tuvo acceso al compromiso de credenciales dentro de ese equipo o dentro de otro, si realizó descubrimiento de cuentas de usuario de otros equipos alrededor del que fue comprometido, si inclusive realizó movimientos del primer equipo comprometido hacia otros, si hizo recolección de información, si realizó actividades de exfiltración para sacar esa información que recolectó en la etapa previa hacia su infraestructura del atacante, y finalmente si tiene comunicación con un dispositivo de comando y control fuera de la organización malicioso. Lo ideal sería poder responder a toda esta información. No en todos los incidentes es posible hacerlo, precisamente porque en una de las etapas de respuesta haya puntos de mejora que deban de ser considerados, pero la idea es que estas dos metodologías puedan vivir en su conjunto y que se pueda responder a ambas cuando se está atendiendo un incidente de ciberseguridad. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle de cómo vienen las columnas definidas, tanto columnas como renglones del framework de Mitre. Aquí en particular vemos algunas técnicas en color amarillo, otras en color verde, otras en color naranja, pero la idea es de que cualquier organización, cuando quiera categorizar una amenaza a su sector o a su infraestructura, identifique las diferentes técnicas y evalúe si tiene mecanismos que le permitan identificar alguna actividad maliciosa que se esté llevando a cabo. Aquí los colores principalmente fueron colocados solo como ejemplo para simular qué es lo que una organización puede ver, ¿no? O sea, aquí en este caso se estaba simulando que lo que está en color verde, la organización tiene la capacidad de identificarlo, y aquello que está en color amarillo no lo tiene mapeado por completo. Lo que está en color naranja de igual forma se enfoca más en foco rojo, de tal forma de que la organización pueda mapear realmente cuál de toda esta actividad maliciosa puede visualizar su infraestructura. Es importante también acotar nuevamente que no necesariamente todas las organizaciones necesitan tener visibilidad de toda esta actividad.
pero sí se tienen que enfocar mucho en que por lo menos las amenazas persistentes avanzadas que van dirigidas hacia su sector, sí se hagan los esfuerzos para tratar de identificar cómo visualizar esa actividad maliciosa. Vamos a hablar un poco ahora de cada una de las fases de respuesta a incidentes cibernéticos y lo que vemos desde nuestro punto de vista en cuáles son los elementos que deben de tomar en cuenta las organizaciones en cada fase. Comenzando con la fase de preparación, algunas de las actividades principales que deben de realizar es el establecimiento del equipo de respuesta. Muchas veces se pregunta si las organizaciones lo tienen, se dice que sí, pero cuando se pregunta si hay un documento formal donde se establezca que este equipo va a atender los incidentes cibernéticos de la organización, que esté autorizado por la alta dirección, que se le hayan definido responsabilidades, qué servicios va a dar el equipo de respuesta, posiblemente más allá de la misma respuesta, pues la sorpresa es de que no existe el personal y pues sí hay que tenerlo bien definido porque con base en esto se definen las métricas del equipo de respuesta. El siguiente punto importante es el personal, ¿no? ¿Cuánta gente va a estar involucrada en el equipo de respuesta como tal? Y las habilidades con las que cuentan estas personas para también tener claro qué tipo de incidentes son los que van a ser capaces de atender. De igual forma, definir procesos donde se especifique cuál es el flujo que se va a seguir de atención para cada uno de los incidentes que el equipo de respuesta haya definido en su matriz de atención. De igual forma que en el caso de otros, qué medidas van a tomar en cuenta para ejecutar, porque no se puede realizar un catálogo de incidentes que contemple todo. Sin embargo, cuando haya incidentes que se salgan del umbral o que tengan un impacto muy alto en las organizaciones, lo recomendable es que exista un plan de gestión de crisis cibernéticas donde el equipo de respuesta inicial tenga comunicaciones con otras áreas como el área legal, como el área de comunicación, como el área de recursos humanos, como la alta dirección, como los dueños de los activos comprometidos para que en su conjunto se definan las líneas de acción a seguir para atender este tipo de incidentes. Otro punto importante son las herramientas. Al final de cuentas, parte de las actividades del análisis de equipo de respuesta puede involucrar tanto hardware como software que debe de contar el equipo para atender los incidentes y pues finalmente la colaboración, ¿no? Tanto al interior de la organización como comentábamos que se requiere para el plan de gestión de crisis cibernéticas, inclusive con organizaciones externas cuando la atención de estos incidentes se salga de sus manos y requieran la colaboración de un tercero. Otra de las actividades en esta misma fase es las que tienen que ser contempladas como First Responder, primer respondiente, y son aquellas que se definen cuando se requieren actividades de resguardo de evidencia principalmente, que involucre discos duros, análisis de dispositivos de almacenamiento, tanto internos como externos, memoria RAM, y definir los procedimientos que este grupo de primeros respondientes debe de tomar en cuenta tanto para la identificación y preservación de la evidencia, los formatos de resguardo de esta evidencia y los procedimientos que van a seguir para la adquisición, como mencionábamos, de cada uno de estos tipos de evidencia que va a formar parte de los insumos para la atención del incidente y que muchas veces deben de tomar el rumbo si solamente se atiende como incidente cibernético, si se van a implementar para presentar una denuncia ante una institución de procuración de justicia o en otros casos que se utilicen para solicitar el pago de un seguro por la afectación de un incidente cibernético. El siguiente punto es validación de software y hardware autorizado. Este punto es importante debido a que parecería trivial y la mayoría de las organizaciones lo tienen. Sin embargo, creo que se queda en un punto donde se tiene el inventario como tal, pero no existen mecanismos automáticos que les permitan validar tanto el software como el hardware y que les emitan alertas al momento de que se identifique, por poner un ejemplo, algún nuevo equipo en la infraestructura o un software que ya no es autorizado tanto en una estación de un usuario final o inclusive de un servidor y que este software no necesariamente fue colocado con fines maliciosos,
sino que pudo haber estado ahí presente de instalaciones previas, pero que no fue borrado con el paso del tiempo, y en ocasiones este software se vuelve vulnerable debido a que ya no presenta actualizaciones, por lo tanto para un atacante facilita su aprovechamiento. Otro punto importante en la preparación es lo referente al monitoreo y revisión de las reglas que se implementan en este monitoreo de forma constante, ya que una de las buenas prácticas recomienda que antes de declarar un incidente, pues también se revisen todos los eventos con la finalidad de detectar anomalías e ir afinando precisamente todas estas alertas que se identifican en los equipos de tal forma de que ya no se genere información basura, ¿no? Que se tengan bien establecidos los umbrales aceptables de funcionamiento dentro de los equipos, y resulta que cuando se buscan anomalías en ocasiones se pueden identificar los primeros actividades que podrían estar realizando los usuarios malintencionados. Esta sería una capa de monitoreo. La siguiente es tal cual la identificación de incidentes mediante este monitoreo y revisión de reglas, y pues que ya involucraría el seguimiento de la metodología que tenga definida su organización. Y por último, Threat Hunting, que es uno de los servicios que se está implementando recientemente en las organizaciones, pero que es implementado de forma preventiva más allá de reactiva, y pues lo que busca es precisamente detectar actividad maliciosa antes de que se consume un daño mayor dentro de las organizaciones y que prevenga que se llegue a un incidente como tal. Como mencionaba, es recomendable plantear una revisión de anomalías en todas las capas de la organización a fin de identificar el origen de las mismas y determinar un plan de resolución, considerando tanto el análisis de bitácoras de acceso de los aplicativos y también de errores, porque muchas veces estas bitácoras de errores, como se piensa que son errores propias del software como tal, no son revisadas, pero muchas veces aquí podríamos encontrar también información respecto al aprovechamiento de alguna vulnerabilidad por parte de los atacantes. Y otro punto importante es que este monitoreo no es de generar unas reglas básicas y dejarlas ahí de forma permanente, sino también hay que estar revisando periódicamente estas reglas y definir cambios que permitan a la organización tener una visibilidad mayor de actividad maliciosa. Para esto, pues vale la pena contar con insumos externos, tanto de inteligencia de amenazas que brinde algún proveedor, o inclusive gente del equipo que esté buscando nueva información precisamente para mejorar las capacidades de monitoreo de la organización. El siguiente punto es control de integridad. En muchas de las revisiones y atención a incidentes que hemos realizado, algo que nos encontramos es que si bien la regulación especifica que una buena práctica o inclusive a nivel cumplimiento lo pide, debe haber controles de integridad. Estos deben ser establecidos a todo nivel, es decir, en equipos de usuario final, en servidores y en telecomunicaciones. Y normalmente, si bien lo colocan en algunos dispositivos, no es implementado en ocasiones correctamente, y en otros casos, inclusive más extremos, ni siquiera se tiene implementado el control. Esto, por desgracia, cuando no está implementado de esta forma, cuando un atacante compromete directorios críticos, pues evita que se generen alertas por la creación de estos nuevos archivos que genera el atacante. También es importante mencionar que existen técnicas de ataque donde no necesariamente se tienen que crear archivos en disco duro, y pues estos ya tendrán una identificación por otro vector, ¿no? Pero la parte de controles de integridad se vuelve muy relevante para identificar actividad maliciosa que esté relacionada con un posible incidente. El siguiente punto es hardening como tal, robustecer la seguridad en todos los niveles, como se mencionó en el punto anterior, a nivel host, a nivel de servidores, a nivel de infraestructura. Y para esto nos podemos apoyar en diferentes buenas prácticas, como es el caso de la documentación generada por CIS, NIST, fabricantes, equipos de respuesta, la misma normativa que exija con base en el rol de cada organización, o inclusive personalizados con base en su necesidad. Lo que hemos observado respecto al hardening es que es una tarea que las organizaciones realizan una sola vez.
¿A qué me refiero con esto? Que establecen un documento base y ese es el que aplican a toda la organización, pero no se establece un procedimiento que determine que ese procedimiento de hardening, valga la redundancia, sea revisado de forma periódica con la finalidad de actualizarlo con base en la tendencia de ataques que está sucediendo en el sector y que se identifiquen esos puntos débiles de mejora que deban de ser implementados en la infraestructura. En resumen, los documentos y la aplicación del hardening, si bien se realiza en las organizaciones, debe de ser revisado de forma periódica y retroalimentado con lo que se observa de los incidentes y de no solo en la organización, sino en todo el sector, para que se actualicen estos procedimientos y realmente tengamos una seguridad sólida en cada uno de los dispositivos que forma parte de la organización. Otro punto es la validación de implementaciones de todas las áreas, especialmente de aplicativos de terceros, porque muchas veces estas implementaciones no se les realiza la validación de seguridad. Si bien es sabido, cuando se va a implementar una nueva tecnología en una organización, pues se pide que antes de su implementación, por un lado, el área de seguridad esté involucrada para que ellos definan qué controles de seguridad deba de tener esa tecnología o aplicativo. Y por otro, que se prueben todas las capacidades que tienen las diversas cuentas que van a estar relacionadas con estos nueva tecnología o aplicativos con la finalidad de que no se encuentren la posibilidad de que algún usuario pueda aprovechar una funcionalidad con fines maliciosos. Y si se encuentra, pues hacérselo saber al dueño del servicio o tecnología con la finalidad de que se tomen planes correctivos. La parte de los ejercicios de seguridad ofensiva que involucra pruebas de tipo hacking ético, pentest, red team, como se mencionó a mayor profundidad en el webinar anterior, pues son actividades que deben de tomarse con mayor valor dentro de las organizaciones. Es un punto que siempre debe ser revisado con gran detalle debido a que hay que considerar que una vulnerabilidad que parece de criticidad baja, cuando se hacen las pruebas correctas, se puede comprometer un dispositivo por completo y pues a su vez abrir una puerta hacia toda la organización. Y otro punto muy importante es que cuando se identifican este tipo de vulnerabilidades, principalmente con las críticas que pueden otorgarle a un atacante el control total de un dispositivo, los planes de gestión de vulnerabilidades para remediarlos deben de revisarse sus tiempos de tal forma de mejorar los mismos, ¿no? En experiencias, en el mejor de los casos, la mayoría de las organizaciones las vulnerabilidades críticas las pueden resolver en un mes y es un mes que por desgracia las organizaciones pues presentan un punto de compromiso grande. En preparación, otro punto muy importante que se recomienda considerar es la revisión de la implementación de los 20 controles críticos de seguridad. Este documento es desarrollado por CIS en colaboración con otras organizaciones y les va a permitir al interior de su organización validar realmente qué de estos controles que se muestran como críticos tienen desarrollados e implementados al 100%. Y revisar a su vez cuáles de ellos vale la pena invertirles tanto tiempo como recursos para mejorar la seguridad de su organización. Cambiando de etapa, la siguiente en la metodología de respuesta a incidentes de SANS Institute, que se refiere a la identificación, un punto importante es que es posible que la técnica de compromiso que haya utilizado el atacante no permita guardar el detalle completo de cómo fue que lo realizó. Esto en ocasiones pues complica identificar realmente cuál fue el vector inicial de compromiso. Y por otro lado, un punto que debe tomarse en cuenta es que cuando se identifica un incidente y se empieza a revisar el mismo, resulta que a raíz de ese equipo que se analizó, se identifica que tiene información de otros equipos alrededor de la infraestructura de la organización y esto comienza a complicar la identificación de quién es el paciente cero realmente, ¿no? Cuando ya se analizan estos equipos se tiene que hacer un seguimiento
de identificar cuál es la fecha más vieja de compromiso, de tal forma que podamos llegar al primer equipo que originó el compromiso y cómo empezar a ligar la actividad del primer equipo con todos los demás, de tal forma de que sí podamos identificar el vector correcto de compromiso inicial. Nuevamente recordar que existen vulnerabilidades que al ser aprovechadas no generan bitácoras, puede ser que ni en acceso ni en errores, y pues esto complicaría la identificación del ataque. Casos como estos pues pueden ser actividades como aquellas que realice el atacante mediante consola, como es un CMD en los sistemas operativos Windows, cuando no se tienen habilitadas las bitácoras, que es el mismo caso de PowerShell, o el aprovechamiento de vulnerabilidades particulares de serialización principalmente, las cuales no permiten ver esa actividad maliciosa en una bitácora de acceso, sino simplemente se podría verificar en la bitácora de error la ejecución de la serialización que provocó el error. En esta misma etapa de identificación, otro tema muy importante es evitar no modificar la evidencia, y pues precisamente esto va ligado con lo que platicábamos en la fase anterior de actividades de First Responder, donde se hablaba de que las actividades de First Responder involucra tener claramente cuál es la evidencia, cómo se va a identificar, cómo se va a resguardar, qué formatos tienen relacionados, qué procedimientos se establecieron para hacer esto de forma correcta y pues no comprometer la evidencia para un uso posterior que se le quiera dar. Otro punto importante es el alcance y objetivos del incidente no pueden determinarse de forma inmediata en las primeras horas, precisamente por lo que comentábamos hace un momento. Dependiendo del tipo de incidente es muy variado, pero principalmente en los casos de intrusiones o de código malicioso, cuando se empieza a analizar el primer equipo, puede ser que se encuentre evidencia de compromiso de más dispositivos. Entonces, se podrá decir cuáles son los equipos que se tienen identificados en un momento, pero hasta que se cierre el incidente se podrá decir si se logra identificar el número total de equipos comprometidos. Aquí también otra tarea que se vuelve importante en la identificación va ligado con lo que se hace un tanto en threat hunting, que también lo que permite es realizar una investigación en todos los dispositivos de la organización para que las herramientas maliciosas que se identifiquen de forma inicial puedan ser buscadas en toda la infraestructura y realmente tener certeza de que se hayan identificado la totalidad de equipos comprometidos. Otro punto que va ligado con el anterior es plantear un plan de análisis en casos de compromisos masivos y entender aquí también las capacidades del equipo de respuesta que tienen en sus organizaciones, precisamente por lo que comentábamos. No es lo mismo atender un incidente donde solamente se comprometió un equipo, posiblemente no tenga mayor complicación y su equipo de respuesta lo pueda llevar a cabo a buenos términos, a incidentes donde posiblemente te involucre realizar una búsqueda en 400, 600, 800 equipos de toda la organización que posiblemente se salga de sus manos, por un lado por no tener las herramientas y por otro lado el personal capacitado que pueda realizar estas búsquedas. Entonces en esos casos deberán definir un plan tanto interno o en colaboración con un tercero para atender este tipo de búsquedas de compromisos masivos. Otro punto se enfoca a quienes deben de tener acceso a la información del incidente, en este caso de forma inicial, pues los involucrados en el equipo de respuesta, pero hay incidentes que van a requerir la colaboración con otras áreas o inclusive con figuras externas, consultorías que apoyen en la investigación del incidente. Y aquí lo que hay que tener claro es qué canales de comunicación se van a definir para compartir esa información entre todos los involucrados en la respuesta, que se lleve de buena forma, de tal manera que sea ordenada, que le sirva a todas las áreas para continuar con sus investigaciones y que realmente los involucrados es porque tengan la necesidad de estar informados, ya que también hay que cuidar qué personas tienen acceso a la información de la investigación del incidente, pues para no comprometer los resultados de la misma.
Cambiando de fase, en esta vamos a revisar lo que se refiere a contención, erradicación y recuperación. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es evitar distraerse con implementaciones de controles de seguridad a largo plazo, porque a raíz de un incidente pueden resultar muchas recomendaciones de seguridad muy buenas. Sin embargo, la implementación de las mismas puede tomar mucho tiempo y eso no serviría para la etapa de contención. Posiblemente para la erradicación sí, pero hay que pensar en acciones rápidas que permitan limitar el impacto y unas afectaciones mayores del incidente. Por lo tanto, aquí lo que se vuelve primordial es que estas sean llevadas en corto tiempo. Otro tema importante es tener claramente identificado si el incidente que se está atendiendo forma parte de una infraestructura de un sistema complejo. Y si es así, identificar todos los elementos de infraestructura, tanto hardware como de software, que contemplan este sistema, y si existen sistemas heredados, y de igual forma, qué controles compensatorios en estos sistemas heredados están implementados o pueden implementarse, ya que al ser sistemas heredados no se puede corregir de raíz la problemática, ya que no hay soporte por parte del fabricante. Sin embargo, empezar a identificar qué controles compensatorios pueden ser colocados con la finalidad de reducir el riesgo. Al final de cuentas va a existir, pero dejarlo en lo mínimo posible. Otro punto importante es cambiar todas las contraseñas no es una solución a corto plazo, más aún cuando no se tiene claro cuál es el vector de compromiso. Muchas veces, cuando es así, se recomienda el cambio de contraseñas en toda la infraestructura. Hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, la medida inicial solo tiene que involucrar el cambio de contraseñas de realmente lo que se ha identificado como comprometido, seguido por las contraseñas de sistemas y finalmente extenderlo a toda la organización. Pero no es una solución que se lleve a corto plazo. A corto plazo lo que hay que contemplar solamente es el cambio de contraseñas de aquellas que ya se hayan identificado que fueron comprometidas. Otro punto importante es la premisa que se refiere a que un sistema, cuando ha sido comprometido y más aún cuando no se tiene la certeza de cuál fue el vector inicial de ese compromiso, se recomienda su reinstalación, debido a que no se puede tener la certeza de que el atacante no dejó más herramientas maliciosas u otro tipo de vectores que no hayan sido identificados durante el análisis y que le permitan posteriormente realizar más actividad maliciosa. Si bien es importante mencionar que se entiende que muchas veces este tipo de dispositivos que fueron comprometidos en un incidente soportan servicios críticos, pues hay que considerar en qué momento se va a llevar a cabo esta reinstalación cuando no se puede identificar realmente el vector origen de compromiso. Respecto a las lecciones aprendidas, uno de los puntos importantes que nosotros hemos visto va ligado a las técnicas utilizadas para comprometer a las organizaciones. En este punto en particular, hemos visto tanto vulnerabilidades que son y están presentes en sistemas heredados que ya no tienen actualizaciones, tanto expuestas en el perímetro como internas. Hemos visto técnicas de ingeniería social. Aquí lo que se vuelve importante pues es realmente invertir más en la capa de preparación, tal vez con más temas de concientización. Hemos visto casos de infiltración de personal al interior de las organizaciones y esto también es un punto complicado, pero se tiene que trabajar con el área de recursos humanos en conjunto y establecer mecanismos de evaluación de confianza del personal, más aún en áreas críticas o servicios críticos. Otro tema importante es el abuso de tecnologías de Web Application Services susceptibles principalmente a vulnerabilidades de tipo de serialización. Como mencionaban mi compañero al inicio de las notas importantes del mes anterior, una de ellas iba enfocada en una vulnerabilidad de este tipo de serialización en tecnología WebLogic, en tecnología WSFIR, en JBoss, entre otras. Y estas en particular pues permiten la ejecución de códigos de forma remota sin la necesidad de estar autenticados en el servicio y pues al final de cuentas permiten tomar el control de ese equipo para posteriormente elevar privilegios si es necesario y realizar movimientos laterales.
Otro tema importante es lo que se refiere a la segmentación de redes en el interior de las organizaciones. Si bien muchas lo hacen, por desgracia permiten que se puedan comunicar entre todas las redes. Es una buena práctica segmentarlo, pero no solamente segmentar con base realmente en el direccionamiento, ¿no? Sino que se evalúe que no se pueden llegar a los otros segmentos salvo que realmente sea necesario. Y esto lo observamos muchas veces porque cuando se revisan las reglas de filtrado, pues resulta que se empiezan a observar que está permitida toda la comunicación hacia todos los puntos, cuando no hubo una evaluación realmente de qué es lo que requiere comunicación de servicio entre las diferentes áreas. Otro punto importante que se ha visto es en el compromiso es la identificación de cuentas que son generadas tal vez por default y que están bloqueadas en el sistema o que fueron generadas a consultores o a servicios y que no se eliminaron, simplemente se bloquearon su utilización, entonces al atacante le facilita esto emplearlo como un distractor debido a que solamente llega a las cuentas, las activa y toda la actividad maliciosa las empieza a ejecutar a partir de las mismas. Por lo tanto, en las actividades de monitoreo podrían aparecer como válidas, pero ya cuando se revisa a profundidad se dan cuenta que las habían bloqueado con anterioridad, nunca se estableció un procedimiento de borrado y el atacante hizo uso de las mismas. Otro tema importante pues son las medidas de seguridad que se realizan en las carpetas compartidas mediante el protocolo SMB, principalmente en tecnología Windows y más aún cuando éstas se realizan sin mecanismos de autenticación. Y la falta de validación de las capacidades operativas de los usuarios finales en la implementación de software de tercero. También nos ha tocado casos donde no se evalúa realmente el producto que está dejando este tercero y cuando se busca y se empieza a investigar más aún de cómo está operando la solución, pues se observan varias malas prácticas, ¿no? Dentro de esto, tal vez comunicación en texto claro, tal vez que guarda cuentas de usuario para obtener algún acceso al sistema, pero que la institución como tal no fue informado de esta cuenta, entre otra información. Respecto a las herramientas utilizadas por los atacantes, se podrá pensar que hacen uso de herramientas ya prefabricadas, pero la sorpresa es que realmente los que están comprometiendo los sistemas realizan desarrollos propios mediante scripts en diferentes tecnologías. Entonces aquí se vuelve importante realizar un monitoreo en los sistemas respecto a aplicativos o a scripts en Visual Basic, en JavaScript, en extensiones de archivo .rar o .jar, que si bien son compilados ya de ejecución, pues los atacantes se toman el tiempo de identificar los que están operando sus sistemas de forma normal, los desensamblan y posteriormente evalúan en qué sección del código pueden realizar alguna inserción para que el aplicativo funcione de forma normal de cara al cliente y a la organización, pero que genere un canal alternativo para que ellos puedan obtener un beneficio. Entonces, de forma general, hay que evaluar realmente qué lenguajes de programación son los que se les están permitiendo ejecutar a los equipos de cómputo y por un lado, y por otro lado también establecer mecanismos de que cuando se creen archivos nuevos, que va ligado con lo que platicábamos en la fase de preparación, mediante mecanismos de integridad, reporte la creación de estos nuevos archivos. Y esto a su vez pues sirve no solamente para identificar los hallazgos maliciosos en el equipo que se identificó como compromiso, sino realmente buscar en toda la organización si encontramos este tipo de información. También es muy común que se observen archivos con extensiones .dom, .dmp en ubicaciones temporales y pues esto también daría a su vez información a analizar cuál es el contenido de estos archivos y ahí es cuando se observa información posiblemente de más equipos de la organización. Otro punto importante es lo que se refiere a la generación de bitácoras. Si bien en la fase de preparación se debe de contemplar la creación de bitácoras, pues resulta que en la fase de preparación sí se dieron cuenta de que había que generar unas bitácoras, se validó que se generaban las bitácoras, pero ya en el incidente que tienes que trabajar con el contenido de las bitácoras,
te das cuenta que las bitácoras no estaban almacenando la información que realmente necesitabas, tal vez como las direcciones IP, las cuentas de usuario, las horas exactas a las que se autenticó. Entonces, más allá de que en la etapa de preparación se identifique que se crean bitácoras, también hay que revisar el contenido de las mismas y validar que éstas nos ayuden a generar la trazabilidad ante una actividad maliciosa que nos permita realmente identificar cuál fue el vector de compromiso y el paciente cero. Ligado con esto, es importante mencionar pues que también hay bitácoras que en ocasiones luego no se generan de forma por default y que hay que ser consideradas por las técnicas que están ocupando los atacantes actualmente, como es el caso de PowerShell, WMI, el uso de recursos compartidos, y también poner mucha atención en las autenticaciones, porque si bien son de las bitácoras básicas que se generan, muchas veces se almacenan en un SIEM, se almacenan en un repositorio, pero no se especifica una tarea que determine el análisis de las mismas, como lo platicábamos, y que busquemos actividad anómala que nos dé indicios de posibles incidentes previos. Otro tema importante es identificar fuentes de información pendientes de incorporar, y esto normalmente la retroalimentación se va a tener mucho con los incidentes que se identifiquen al interior de la organización y también de aquellos insumos que un tercero nos facilite como inteligencia o que nos brinde el sector donde laboramos, que nos permita identificar cuáles son las nuevas técnicas de compromiso y de información que debemos incorporar. Casos como esto es la ejecución del comando, por ejemplo, psexec, que si bien es utilizado para tareas administrativas, los atacantes lo están ocupando también para hacer los movimientos laterales, la identificación y el seguimiento de tareas programadas en los sistemas, hay que validarlo, la ejecución de servicios nuevos, lo mencionábamos en la lámina anterior, en los casos de WMI y PowerShell, y también otro tipo de casos como por ejemplo, ¿qué se va a hacer con técnicas de compromiso donde el código malicioso no genera un archivo en el disco duro, sino solamente vive en memoria, ¿no? También empezar a establecer procedimientos que nos ayuden a identificar este tipo de casos. Otro tema importante en las lecciones aprendidas es la infraestructura compartida. Muchas veces se dice que la seguridad de un sistema, pues cuando se aísla este sistema por ser altamente crítico, se tiene considerado que se puso en un segmento de red privada, ¿no? Sin embargo, cuando se analiza uno de esos componentes de todo el sistema, por poner un ejemplo, tal vez la base de datos o el servicio web, resulta que cuando se revisan estos servicios viven en conjunto con muchos aplicativos más. Por lo tanto, es probable que el compromiso inicial no llegue directamente a este sistema crítico donde la seguridad es mayor, sino que se llegue a otros sistemas que viven en el mismo servidor, pero que los han dejado sin la atención adecuada por considerarlos de una criticidad más baja, y el atacante comprometió ese activo y posteriormente desde ese llegó al sistema crítico. Y volvemos al tema de la segmentación de las redes internas. Es un punto que hay que revisar a conciencia debido a que hay que validar que realmente esta segmentación se esté llevando como lo dice la regla y que no desde cualquier punto se pueda llegar a los activos críticos. Esto lo recomendable es que lo valide el área de seguridad y no solamente en infraestructura se tenga la consideración de que es seguro. El siguiente punto enfocado a que pocas organizaciones investigan los incidentes de ciberseguridad. Esto realmente sucede y va ligado con que no tienen la metodología tal cual como lo marca. Pongo un ejemplo muy simple. ¿Qué sucede cuando se identifica código malicioso? Y normalmente esta alerta es generada por una consola central. La manera de resolver el incidente es que la consola central alerte de que ya eliminó el código malicioso, pero realmente no se hizo una validación en el equipo si hay más artefactos maliciosos que haya dejado el atacante en el equipo, e inclusive que den información de incidentes previos que haya de compromiso en otros equipos, ¿no? Para realizar esto, pues más allá de que en la consola diga que ya no tiene antivirus, se tendrá que haber revisado el equipo a mayor profundidad y determinar realmente que no hay más actividad maliciosa alrededor. Esto
pocas organizaciones lo hacen y creo que vale la pena que se empiecen a involucrar más para llevar por completo el flujo de la metodología de respuesta y que esto a su vez pues retroalimente las lecciones aprendidas en todo sentido para estar mejor preparados en la organización. La identificación de oportunidades de mejorar las capacidades de los equipos de respuesta, esto es algo que todas las organizaciones deben de considerar en el sentido de tener contemplado tanto capacitación técnica como operativa, como prueba de capacidades en escenarios reales y empezar a identificar aquellos puntos de falla que puedan tener para que su equipo de respuesta madure con el tiempo y con el paso de los años, en lugar de tener que atender incidentes, se tenga una fuerte preparación que evite la presencia de incidentes. Y pues un punto muy importante es comenzar con cambios. Siempre es mejor a no hacer nada. No se trata de ser perfectos, pero pues sí de mejorar conforme pasa el tiempo. Algunos de los puntos de reflexiones finales es el establecimiento del equipo de respuesta es básico para mejorar las capacidades de seguridad de las organizaciones. Y aquí lo que platicábamos al inicio, lo ideal es que se tenga contemplado bien la autorización por parte de la organización, de la operación del equipo, que se tenga definido quiénes son las personas que forman parte del equipo, que se tengan definidos sus procedimientos, los servicios que van a dar, que se tengan definidos sus herramientas y de igual forma en qué casos se van a apoyar de un tercero y cómo lo van a hacer, así como su plan de gestión de crisis cibernéticas que les va a permitir tomar una decisión en conjunto con las áreas que deban de ser involucrados para casos de afectaciones mayores. Siempre es mejor, el siguiente punto, siempre es mejor invertir de forma preventiva a reactiva. Esto, pues, si bien la metodología comienza con preparación, no dejar a que siempre estemos identificando incidentes y atenderlos, sino como se menciona, prepararnos mejor para evitar que se caigan incidentes. El siguiente punto, no se puede asegurar algo que no se conoce, pues va ligado precisamente con la visualización de actividad maliciosa. Dentro del webinar mencionamos en varias ocasiones que hay actividades que por sus características no generan rastros o hay otras que por la forma en la que nosotros tenemos implementados las organizaciones en general, su seguridad no están visualizando algún tipo de técnicas de compromiso. Y son esas las que hay que identificar para precisamente mejorar sus actividades de visualización de actividad maliciosa. Por lo tanto, la recomendación aquí pues, es estar informados de las nuevas técnicas y aplicarlas en su infraestructura para hacer esas configuraciones que les permitan observar más actividad maliciosa. El punto 4, implementar mecanismos que permitan identificar actividad maliciosa que están afectando al sector. Esto va ligado principalmente con las APTs. Es decir, si nosotros principalmente somos, por poner un ejemplo, el sector salud, pues hay que revisar cuáles son las APTs que están dirigidas hacia este sector y qué técnicas se están ocupando para no preocuparnos por protegernos de todo de forma inicial, pero al menos tener claro cuáles son las técnicas que están ocupando para comprometer este sector y empezar a determinar qué mecanismos de contención, de identificación van a implementar en su organización para cuando se presenten, pues reaccionar en los mejores tiempos. El punto 5, considerar la implementación de servicios de threat hunting como actividades proactivas es muy importante porque actualmente se habla mucho de términos como indicadores de compromiso, como TTPs, pero este tipo de información de nada nos sirve si no hemos desarrollado al interior de nuestra organización mecanismos que nos permitan investigar en toda la organización si hay equipos comprometidos con cierto patrón. Y este tipo de servicios es precisamente a lo que sirven, a la investigación de cierto tipo de indicadores de compromisos, de técnicas, de tácticas, de procedimientos que nos permitan identificar una amenaza al interior de nuestra organización, posiblemente antes de que se consuma el incidente por completo o en algunas etapas previas, pero que no esté consumado la afectación. El siguiente punto, revisión y actualización de las capacidades del equipo de respuesta a incidentes de forma periódica, lo mencionábamos también. Es muy importante que las operaciones del equipo de respuesta también tengan algunos mecanismos que les permitan mejorar sus capacidades en todo sentido, procedimientos, personal, capacitación, servicios que brindan,
para que poco a poco se preocupen más por identificar antes de que se presenten incidentes o se consuman algunas actividades maliciosas. Y por último, los dos últimos puntos es la exfiltración de datos. Es una de las actividades más complicadas de identificar debido a que el atacante siempre va a buscar los caminos que tiene disponible la organización para sacar información, ¿no? Entonces aquí hay muchos papeles que hablan de cómo empezar a detectar las diferentes técnicas de exfiltración de información. Sería bueno que los revisen en su organización y que se den cuenta cuáles son de los más comunes. Los mecanismos más comunes que implementan son un DLP, pero entender que un DLP no forzosamente ve todos los métodos que existen para sacar información de las organizaciones. Finalmente, aliarse de una compañía experta en seguridad que los apoye en servicios específicos que estén fuera de su alcance, por tanto las capacidades de personal, técnicas y de presupuesto que tenga su organización. Con esto daríamos por terminado el webinar y quedaríamos en la sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la explicación de este interesante tema que sin duda alguna ayuda a muchas organizaciones para el tema de respuesta a incidentes. Y ahora vamos a pasar al tema de preguntas. Aquí tenemos una que nos realiza Octavio Muñoz, que dice, respecto a los diferentes frameworks que se presentaron al inicio del webinar, ¿la información para aprender cada uno de ellos es pública? ¿Qué tal? Depende del framework, en particular el framework de NIST, ese sí es público, se puede consultar su contenido en el sitio correspondiente. En el caso de SANS y de ISO sí hay que pagar por la información correspondiente. En algunos de ellos se brinda capacitación inclusive. Bien, gracias. Vamos a esperar un poco más de preguntas. Aquí tenemos varias que son referentes acerca de la presentación, que si la vamos a estar compartiendo posteriormente para volverla a ver. Les comento que sí, cada uno de estos webinars se sube mensualmente a través de nuestro canal de YouTube. De hecho, cada uno vamos publicándolo de manera gradual. Ahorita está el anterior, que es el de ejercicios ofensivos de ciberseguridad, pero sí, con gusto lo vamos a compartir con todos ustedes. Y bien, con esto vamos a dar por concluido nuestro webinar del mes de mayo. Agradecemos su compañía y a través de redes sociales estaremos compartiendo el siguiente, que es para el mes de junio. Igual ahí tendrán toda la información y el acceso al registro del seminario. Y pues no queda más que agradecer y muchas gracias a todos por su tiempo.